Guerras de México en el siglo XIX. En México, alrededor del siglo XIX, surgieron cuatro guerras internas, como por ejemplo la guerra contra Texas, la cual contrajo desacuerdos y tensiones sobre la conexión que tenía México con Estados Unidos. Esto causó dos hechos importantes, los cuales fueron la batalla de Arama y la batalla de San Jacinto. Entre los personajes principales de estos sucesos encontramos a Sam Houston y Santa Anna. Esto tuvo como consecuencia la separación de México e independización de Texas. Guerra de los pasteles. Hubieron muchas disputas políticas y religiosas. Algunos de sus hechos fueron los asaltos de los conventos, así como los conflictos con la Ciudad de México. También, como consecuencia, el retiro de las fuerzas francesas. Y entre los personajes más destacables estuvieron Santa Anna y Juan Álvarez. Guerra contra Estados Unidos de América. Existieron muchas disputas fronterizas. También hubieron batallas como por ejemplo la batalla de Monterrey, la batalla de Buenavista. Entre sus consecuencias fue la pérdida de territorio mexicano y sus protagonistas fueron Zachary Taylor y Santa Anna. Segunda intervención francesa. Sus causas fueron la suspensión del paso de deudas con el gobierno mexicano y tuvieron como personajes importantes a Benito Juárez, Napoleón III, entre otros. Sus principales consecuencias fueron el retiro de las fuerzas francesas y la restauración de la política. Imperio de Maximiliano. Aspectos positivos. Trató de conservar la cultura mexicana, construyó museos, prohibió todo tipo de castigo corporal, restringió las horas de trabajo y prohibió que los niños dejaran de trabajar. Carlota hizo fiestas para recaudar fondos y con ello apoyar a las personas de escasos recursos. Canceló deudas de los campesinos. Rompió con el monopolio de las tiendas de raya. Aspectos negativos del imperio de Maximiliano. Lo único malo que tuvo el imperio fue que duró muy poco. El Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de la historia de México que se extendió desde 1876 hasta 1911, durante el cual Porfirio Díaz ejerció un gobierno autoritario y centralizado. Durante este tiempo se implementaron políticas de modernización y desarrollo económico, pero también se caracterizó por la concentración del poder político y económico, la falta de democracia y la represión de oposición política. Puntos importantes del Porfiriato. Porfirio Díaz se declaró en contra de la reelección indefinida de Juárez mediante el Plan de la Noria. Otro punto importante es Porfirio Díaz se rebeló contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada mediante el Plan de Tuxtepec. Otro punto importante es el Porfiriato se caracterizó por un gobierno autoritario y centralizado con un enfoque en el desarrollo económico y la modernización del país. Durante este periodo se promovió la inversión extranjera, se impulsó la construcción de infraestructura ferrocarriles como las ferrocarriles y se fomentó la exportación de productos agrícolas y minerales. Sin embargo, también hubo una gran desigualdad social y falta de democracia, que esto se vio reflejado a lo largo de esta época. Porfirio Díaz controló una persona en ese entonces y fue Manuel González de 1880 a 1884 durante su régimen. Otro dato es el grito de plan de Tuxtepec fue sufragio efectivo, no reelección. Ese lema se convirtió en una de las principales demandas del movimiento liberado por Porfirio Díaz. Y para lograr todo esto que hacía Porfirio, lo hacía para lograr el orden y el progreso, que fue su frase, y Porfirio Díaz se apoyó en un grupo de policías y en su ejército militar.
que para tranquilizar personas o cualquiera que quería estar en contra usaba la fuerza bruta. Otros datos interesantes del Porfiriato son el ministro de Relaciones Exteriores enviados para lograr acuerdos con Estados Unidos fue Ignacio de Vallarta. Durante el primer gobierno de Díaz, Olegario Molina fue nombrado como secretario de Hacienda y Matías Romero secretario de Fomento. Durante su primer gobierno, Porfirio Díaz otorgó permisos para la construcción de varias líneas ferroviarias en México. Los más importantes fue la línea México-Veracruz. Otros datos son, tras el primer mandato de Díaz, Manuel González gobernó como presidente de México. González fue presidente de 1880 a 1884 y fue considerado como un aliado cercano de Díaz. Esto ya lo había comentado antes. El gobierno de Manuel González tuvo algunos aciertos, entre los que se pueden mencionar la creación de bancos, la construcción de nuevas líneas ferroviarias a partir de las que hizo Díaz, y también el gobierno de González tuvo algunos errores. Sin embargo, el más importante fue el cambio de moneda de plata a una nueva moneda de níquel, ya que era más pesada y no era nada cómoda. Durante el Porfiriato se crea una nueva tendencia política nombrada los científicos. Fue conformada por conservadores y por liberales, quienes consideraban que la ciencia era la clave del éxito para México, logrando así formar un partido que a inicios del siglo XX fue llamado los científicos. Su lema fue orden y progreso. Durante este periodo existieron varios lemas famosos como Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero uno que tuvo un gran significado fue el lema Mátalos en caliente, que expresaba las grandes atrocidades y matanzas que surgió durante el Porfiriato. Aún así, en México tuvo un gran avance en su economía. Hubieron grandes inversiones como por parte de países como Inglaterra, que trajo acuerdos mineros, España, que trajo consigo la producción de hileras y tejidos, y Estados Unidos por un aporte a la construcción de ferrocarriles. Tras dejar a cargo a José Yves Limontour, hubo un gran avance en la economía de México. Y es también durante este periodo de Porfiriato donde se construyeron obras como la Escuela de Bellas Artes, el Gran Canal de Desagüe, el Hospital General, entre otros, como la manifestación de modernización en algunas ciudades como Mérida.